El Señor bendiga a su pueblo en esta mañana. Amén. Damos gracias por este tiempo hermoso de la asamblea de la iglesia, los hermanos reunidos delante de la presencia de Dios para la adoración que Él merece. La adoración que Él busca de los verdaderos adoradores, que debemos ser en este contexto todos los que hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Amén. Y exhortando y esperando y deseando que si hubiese entre nosotros alguna persona, sea que lleve mucho, poco tiempo viniendo o que viene por primera vez, que el Espíritu de Dios le llame en esta mañana, le persuada de esta oportunidad de la presencia del Señor de una manera permanente por medio de la fe en el Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Amén. Entrego en esta mañana, Señor, este tiempo en tus manos. Oh Dios, buscando tu rostro una vez más. Señor, para proclamar tu santa palabra. Oh Dios, porque todo momento es bueno para ello. Pidiendo tu bendición una vez más sobre todos los presentes. Y pidiéndote que esta palabra, Señor, nos sea de motivación profunda, de incentivo y llamado tuyo a nuestros corazones. Señor, para que podamos vivir inmersos en lo que es tu temor y tu presencia, y que cada cosa que nosotros tengamos por delante hacer, tomemos el consejo de tu palabra que en esta mañana queremos dejar como parámetro, Señor, para que tú seas honrado en todos nuestros planes, Señor, en todas nuestras circunstancias, y que nuestro esperar y descansar no sea tanto en el plan, sino en que hemos buscado tu voluntad, Señor, para hacerlo, y confiamos que tú eres Dios soberano, Dios bueno, que estás con tu pueblo, Señor, que habitamos bajo tu sombra, omnipotente Dios, y pido que nos dirijas y bendigas en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Voy a estar en esta mañana siguiendo la serie de mensajes de la palabra de Dios en forma consecutiva y expositiva en Santiago, la carta de Santiago. Hoy vamos a adelantar un poco más en el capítulo 4 de esta epístola, y vamos a estar en esta mañana cubriendo los versículos del 13 al 17. Luego de anunciada esta porción de la Santa Palabra, quiero dar una breve introducción, ¿verdad? Yo no sé cuántos predicadores o cuántas predicaciones sobre este tema de la carta de Santiago que he de trabajar en esta mañana han sido tituladas Si Dios quiere. Si Dios quiere. ¿Cuántos aquí alguna vez han dicho si Dios quiere? Creo que, aunque seamos tímidos, yo no les voy a decir por qué sí o por qué no, pero es una costumbre para algunos. Pero no debe ser tanto una costumbre, ¿verdad? Sino debe ser algo que hacemos de corazón, con una conciencia clara, ¿verdad? Con buena conciencia delante de Dios cuando lo decimos. Bien. Yo he titulado el mensaje de esta mañana, hermanos, Si Dios quiere. ¿Okay? Cuando Santiago usó esta expresión, y la vamos a ver en el pasaje de esta mañana, lo hizo no para que nosotros la usemos, si lo hemos hecho en otras ocasiones, como un dicho sin sentido o para darle una pincelada de religión o religiosidad, ¿verdad?, al anuncio de algún plan que nosotros tenemos. ¿Bien? Sino para que consideremos cuál debe ser la perspectiva correcta y bíblica cuando de hacer planes se trata.
pues muy bien especial en el contexto de todos los que estamos aquí. Bien. Tomando en cuenta la amonestación y a la vez la enseñanza de Santiago a los que recibieron su carta, a los creyentes en aquel momento, consideremos para nosotros si Dios quiere, como un recordatorio de 4 verdades que debemos tomar en cuenta a la hora de nosotros hacer planes. Sean estos planes inmediatos o sean estos planes para el futuro. Voy a estar leyendo entonces y les invito a que si ya tienen sus Biblias abiertas, pues estén de pie. Si no, les voy a dar un espacio para que la abran. En Santiago, la carta de Santiago, capítulo 4, vamos a ver estos cortos versículos del 13 al 17. Dice esta palabra del Señor: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí 1 año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana. Porque ¿qué es la vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios bendiga esta palabra en cada uno de vuestros corazones, hermanos. Pueden sentarse, gracias. Yo quiero hacerles notar en primer lugar el giro que toma el autor de la carta al tratar este asunto de nosotros pues hacer planes. Y creo que es muy pertinente para todos los que estamos aquí, porque podemos hacer grandes planes, podemos hacer planes de mañana para que se cumplan por la tarde, en nuestra manera de verlo o de necesitarlo. Podemos pensar que son cosas triviales y que porque son triviales, pues no hay que pedir mucho consejo, no hay que pensarlo mucho. Y vamos y hacemos, ¿verdad? ¿Y qué? De eso es que de lo que trata el pasaje. Y vamos a poner la amonestación que da Santiago a cada uno de los presentes en esta mañana que estamos aquí. Bien. Como les dije, yo quiero hacerle notar ese giro. Dice el apóstol, Santiago, vamos ahora, fíjense cómo él comienza y lo hace con signos de admiración, ¿bien? De exclamación, infiriendo que su tono se torna enérgico. Se repite también en el capítulo 5 y versículo 1, con relación a los ricos. ¿Bien? Aquí en 4:13, en este pasaje, no dice por nombre a quiénes se está refiriendo, pero es casi unánime la opinión de los comentaristas bíblicos de que se está refiriendo a hombres de negocios dentro de la congregación. ¿Bien? O a viajeros frecuentes, podríamos decir, ¿verdad? Ahora, yo no encuentro por qué inferir que podría tratarse de personas no convertidas, sino de creyentes. Aunque su orientación y motivación al trazar planes comerciales se parece más, por lo que vemos en el pasaje, a lo que hace la gente impía, planificando por ellos mismos y para ellos mismos. Ganaremos, dicen. ¿Quiénes ganarán? Y fíjense que está en primera persona y en plural. Los que vamos a ir, los que nos hemos juntado para hacer planes e ir a aquella ciudad, ¿verdad? Y estar tanto tiempo. Oigan, y hay que tener mucha fe y mucha confianza personal para decir, y vamos a estar 1 año allá.
y vamos a traficar. Traficar aquí no quiere decir traquetear con drogas, sino hacer negocios, ¿verdad? Juntarnos con personas, hacer contactos, ¿verdad? Y ganar mucho dinero. ¿Sí? Ahora, no obstante, las verdades que se pueden extraer de esta amonestación y a la vez un recordatorio. Si a ti te parece mejor tomarlo como un recordatorio, ¿verdad? Pues gloria a Dios. Pero quizá en tu corazón, según vamos avanzando, tú puedes sentir que es Dios el que te está diciendo, mira, tómalo más en serio que un mero recordatorio. Tómalo como una amonestación, ¿verdad? Porque eso es la impresión que da aquí por la energía con que el apóstol demuestra, el escritor, demuestra que está escribiendo y refiriéndose a aquellos creyentes. ¿Bien? Se trata de mí, hermanos. Seamos creyentes que somos comerciantes, ¿verdad? O en la posición en que nosotros estemos y lo que la vida nos haya traído, el Señor nos haya traído a través de ella. A la hora de hacer planes, debemos usar si Dios quiere, en primer lugar, número 1, como un recordatorio de la inclinación innata del hombre, es decir, tuya y mía y de cada persona, a la soberbia. Soberbia. Tomemos nota. Fíjense el versículo 13, porque así es como empieza. Vamos ahora a los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos. ¿Bien? Esto suena, aparte de que lo estemos haciendo en la voluntad de Dios, ¿verdad? Como que nosotros sí sabemos. Estamos haciendo planes por nuestra cuenta y somos muy sabios y calculados en poner fechas, en calcular tiempos, etc. Y la experiencia nos dice otra cosa, aunque esto es una aplicación quizás para después, más adelante en el mensaje, pero ya no podemos ir, por ejemplo, en estos días, en estas circunstancias presentes, seamos cristianos o no, no podemos salir de viaje pensando que yo voy para tal sitio y ya en 2 horas estoy allá, porque ahora por lo menos 3 horas tienes que estar haciendo la fila en el aeropuerto. Y quizás a última hora, cuando ya estés cerca del counter, ¿no?, de donde te atienden, aparezca que el vuelo ha sido cancelado o atrasado otra hora más. O sea que esto es parte de la circunstancia. Y tenemos que ser cuidadosos nosotros, ¿verdad? Para no recibir y decir, mira cómo me trata la vida. Esto es injusto. Entonces comenzamos a echar toda clase de culpa, vamos a ponerlo así, a los demás. Bien, yo tenía este plan y fíjate por dónde van las cosas. Pues de eso es de lo que el Señor, aquí en este pasaje, nos está tratando de persuadir y de consolar y de advertir para los que en un momento dado, en este tiempo presente de estas circunstancias, pues van a tener retrasos en sus vuelos. No va a ser como era antes. ¿Sí? Pensamos de una manera, pero las cosas suelen salir de otra forma. ¿Sí? La inclinación innata del hombre a la soberbia, porque es ser soberbio, ¿verdad? Nosotros hacer planes y nosotros tomar decisiones pensando en que nosotros tenemos todos los recursos y que somos sabios y somos calculados, etc. La soberbia definida no es otra cosa que confianza propia. ¿Bien? Colocados por sí mismos sobre la providencia de Dios. ¿Bien? Independencia secular. Cuando digo independencia secular, quiero que entiendan que el hombre que vive sin Cristo
es independiente. Nadie le tiene que decir cuándo, cómo hacer. No tiene que pedir permiso. Mejor pide perdón. Y qué triste es eso, que yo he escuchado esto mismo. Y aquí mismo, en este contexto ya, pues quizás las personas no estén aquí. Pero he escuchado esa expresión. Es mejor, ¿verdad? Hacer las cosas y después pedir permiso. Porque ya están hechas. ¿Bien? Y esa es la manera típica del hombre independiente de toda autoridad. Yo soy la autoridad, tú eres la autoridad. El hombre sin Cristo piensa así. Esta mañana venía con el hermano Domingo y antes de llegar a la luz de abajo, la que lleva para el correo, del área de Cañitas, salía con un cuchillo allí, salía una guagua y lo más feliz, ni siquiera hice un pare. Y yo tuve que prácticamente parar casi detrás de la persona. Y yo creo que ni cuenta se dio. O si se dio cuenta, pues yo voy primero, ¿verdad? Y si yo, oigan, me pueden creer, y lo confieso, me le tuve que pasar en un momento dado, porque entonces no tenía ningún apuro, ¿verdad? Ningún apuro. Y así está viviendo la gente hoy. Aún la gente ni planes hace. Se está viviendo una vida, ¿cómo se llama?, de improvisación, de hacer las cosas, pues según se vaya moviendo las circunstancias, yo me voy moviendo con ella. Y si te tengo que llevar de frente, es problema tuyo. Es una realidad que se vive hoy día entre aquellos, ¿verdad?, que buscan o viven en independencia, en independencia secular. ¿Qué o quién podrá detenerme o detenernos? Dicen algunos. ¿Bien? Porque esa es la mentalidad y esa es la actitud a la cual Santiago se está infiriendo aquí en este pasaje. Esa inclinación innata del hombre a demostrar que él está en control, que él puede, que él sabe, que yo voy primero. Los cristianos murmuradores, y de esto lo vimos en la semana pasada, los cristianos murmuradores se constituían, y dice Santiago, los definía como legisladores y jueces, porque se sentaban sobre la ley. Cuando juzgaban y criticaban a los otros cristianos, dice Santiago, ustedes están sentándose sobre la ley. Ahora, aquí nos encontramos con este otro grupo de cristianos en la misma iglesia, colocándose más alto aún, no sentados sobre la ley, sino sentados sobre la misma providencia de Dios. ¿Cómo se pudiéramos hacer eso? Algunos pretenden hacerlo, pero Dios sabe cómo cortarle una pata a la silla, cuando más cómodos nos sentimos en nuestros propios planes, en nuestro propio ir, en nuestro propio venir. Todo eso está aquí implícito, podríamos decir así. ¿Okay? Fíjense ustedes cómo podemos ilustrar aquí la soberbia, o está ilustrada la soberbia en ese versículo 13, donde estamos. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. ¿Bien? Y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. La escena es la de un cristiano o de cristianos envanecidos, actuando como incrédulos, creyentes con una cosmovisión, es decir, una manera de ver el mundo, una filosofía, un estilo de vida humanista, independientes de Dios en el diseño de planes, dejando a Dios fuera sin contar con Él. Por el versículo 16, y podemos brincar un momentito más adelante a él, lo voy a leer, dice aquí, pero ahora os jactáis
en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Por ese versículo 16 podemos darnos cuenta de que el problema no era el de hacer planes, ¿bien? Ni de verbalizarlos. No es ese el meollo aquí del asunto, no es el problema, sino de la actitud de ellos. ¿Cuál actitud? La actitud orgullosa, autodependiente y soberbia. Era un problema del modo de pensar de lo que está en el corazón. La Biblia, en su contexto general, describe esta misma actitud como adecuada a la persona que no es creyente. Es lo que dice esta palabra del Señor que voy a estar citando, por ejemplo, en el Salmo 10, versículo 4. Dice allí, el malo, fíjense, el malo por su altivez de rostro no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Y el versículo 6, en ese Salmo 10 añade, dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. ¿Bien? Yo quiero citar del pastor Salvador Gómez Dixon, pastor de la Iglesia Bíblica del Señor Jesucristo, en la República Dominicana. Él dice, parecía que estaban en control del tiempo. Fíjense que dice allí, hoy y mañana, decían ellos. ¿Qué pretendían ellos que estaban haciendo? ¿Controlando o que tenían control sobre el tiempo? Pensaban que tenían control de sus movimientos. Iremos a tal ciudad y traficaremos. En control de sus agendas. Estaremos allá un año. Y también en control de los resultados. Y ganaremos. Se va a cumplir el propósito de que vengamos, ¿verdad?, con los bolsillos llenos de dinero, de bienes materiales. Bueno, hermanos, ¿no te parece que a veces nosotros nos proyectamos así? Al hablar de nuestros planes sobre los hijos o al hacer planes sobre los hijos, la familia, las vacaciones, un trabajo futuro, los estudios universitarios, y podemos nosotros añadir allí todo lo que pensemos o querramos. ¿Qué de liderar un ministerio sin oración? Por ejemplo, a nivel de las congregaciones. Dejaremos de orar porque ya sabemos cómo hacer la obra de Dios. Planes independientes de Dios. Ese es el asunto que trata Santiago aquí, pues con todos. Planes en términos ¿verdad?, espirituales y planes en términos de las cosas cotidianas. ¿Bien? ¿Cómo los hacemos? ¿En la voluntad de Dios? Si Dios quiere, o nosotros hemos pensado ya, sí, hacemos así, no tenemos ni que pensar mucho. Y tenemos un montón de recursos, y tenemos un montón de personas, y tenemos un montón de circunstancias que las metemos juntas y ya hemos hecho un plan. Y hay algunos que dicen, y Dios que reparta suerte. No es lo que enseña la palabra aquí, es todo lo contrario a lo que está diciendo Santiago aquí. Esa no es la manera de nosotros planificar como hijos de Dios. Amén. Yo digo amén, y este pasaje a mí me ha sacudido mucho, porque en muchas ocasiones nos encontramos por la costumbre, ¿verdad?, por la trivialidad de la vida, haciendo planes por esto y por aquello, y a veces se nos olvida decir si es la voluntad de Dios o si Dios quiere. Damos por sentado, y lo vamos a ver ahorita, damos por sentado unas cosas. ¿Bien? Entonces, hermanos, ¿seremos cristianos a la deriva? Sin planes. ¿Cristianos de poca fe o de ninguna fe?
es que no podremos ser cristianos progresistas como los de la ola de la prosperidad, que reclaman y declaran que las cosas que están en el futuro son suyas si las desean o si las necesitan. Iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, gloria a Dios, y traficaremos y ganaremos. Típico de mucha de la predicación de hoy, en diversos lugares, en diversos púlpitos. Ahora, hermanos, Santiago dice de eso, o les dice a los tales, jactanciosos. Ahora os jactáis de vuestras soberbias. Fíjense el versículo 16 que ya leímos. Ahora os jactáis de vuestras soberbias. Allí estaba el error, hermanos. No en los planes, sino en la seguridad de que tendrían éxito perdiendo de vista las verdades que Santiago pone delante de ellos y que deben ser recordadas por nosotros también al trazar planes, de modo que debemos considerarlos y en segundo lugar, por ejemplo, tener en cuenta como segundo punto, como un recordatorio, cuando hacemos planes, tomar este pasaje como un recordatorio de la naturaleza de esta vida que vivimos aquí. Cuando hacemos planes, no debemos pasar por alto esta verdad bíblica de la transitoriedad de la vida. Desconocer o ignorar esta verdad tan ampliamente expresada en la palabra de Dios y ratificada por la experiencia diaria en nuestras propias vidas y en las vidas de otros, conduce a la soberbia. La gente piensa que tiene el control de las cosas, ¿verdad? Y es cierto el cliché, porque ya casi se ha convertido en un cliché, que Dios tiene el control. Eso es cierto, no nosotros. Pero muchas veces actuamos como si no fuera así, ¿entiendes? Entonces, el Señor y la palabra llaman a eso soberbia. ¿Bien? Santiago entonces antagoniza esta soberbia y esta presunción de pensar que controlamos el hoy y el mañana en todos sus detalles, al expresar cuando no sabéis qué será el mañana. Es igual que decirle, ustedes no saben nada o están ignorando que esta vida es transitoria, que esta vida es incierta, se pasa rápido. Fíjense la pregunta que él hace. ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Desde la antigüedad es declarada esta verdad que Santiago está diciendo aquí. Está repitiendo una verdad que corre por el Antiguo Testamento en la sabiduría de los profetas, de los salmistas, etcétera. ¿Qué hacen en los apóstoles? ¿Qué hacen los escritores del Nuevo Testamento en la inspiración y dirección de Dios? Las toman para aplicarlas a realidades de nuestra vida, para golpearnos con ellas, a ver si despertamos de la idea de que podemos resolvernos sin Dios. Pero no es así. Tomémoslo entonces, esto que estamos hablando aquí, aunque pueda parecer pues como que duro o extraño para algunos, pero yo lo estoy diciendo con energía, porque como les dije al principio, así es como Santiago comenzó, con signos de exclamación. ¿Okay? Fíjense que lo dije bien claro. Vamos ahora. Y entonces comienza a hacer el despliegue de misiles. Quiere el Señor que den en lo profundo de nuestros corazones, implosionen nuestra altivez, ¿verdad? Nuestra sentido de autosuficiencia. Y entonces el Señor toma el control. Porque Él es el Rey. Él es el vencedor.
Damos gloria al Señor por ello. Fíjense algunas de estas verdades. Job capítulo 7, versículo 7. Acuérdate que mi vida es un soplo. Y el mismo Job en el capítulo 9, versículos 25 y 26 añade, mis días han sido más ligeros que un correo. Yo recuerdo que yo decía, muchacho, te pasaste, cuando gente que coge rápido en las mesas, te pasaste eso como un telegrama. Bien rápido. ¿Recuerdan los telegramas? Que eso era la manera en que antes se podía uno comunicar lo más rápido posible con otra persona. Pero aquí habla de que más ligeros que un correo. Pasaron cual naves veloces, como el águila que se arroja sobre la presa. ¿Sí? Como el peregrino, como el pájaro peregrino, que es ¿cómo se llama? El falcón que más rápido, que más velocidad genera. No hay quien le gane. ¿Bien? Y en el capítulo 14, Job, versículos 1 y 2, ratifica, el hombre nacido de mujer, corto de días. Así, tan llanamente como eso. Sale como una flor y es cortado, y huye como la sombra y no permanece. Hermano, no des por sentado que vivirás para ver el mañana. Puede que sí, puede que no. ¿Quién decide eso? Dios, ¿verdad? Salimos para una ciudad. Oye, y por la inundación tuvimos que coger un trecho y no sabemos ni por dónde vamos. Anoche yo estaba trabajando en este pasaje y por casa suben y bajan los sábados principalmente muchos jinetes jóvenes mayormente en caballos para sus cabalgatas y sus cosas. Eran como las 10:30 quizás, por ahí más o menos. Yo siento aquel caballito. Y yo en mi pensamiento, este debe venir bojacho por ahí. No el caballo, el jinete, ¿verdad? Y me pueden creer que más abajito, 2 casas más abajo, se para a la oscuridad y pega a llamar por una casa. Y sale alguien, ¿y sabe qué era? Estaba en Santa Rosa, preguntando cómo llegar a La Haya. Estaba bien perdido, ¿saben? Salió para La Haya y estaba pasando por casa en Santa Rosa de Lajas. ¿Sí? Así son las cosas. No podemos decir que sabemos y que hacemos planes, ¿bien? Porque el que tiene el control es Dios. Dios quiera que haya llegado a su casa, que haya llegado bien. Bueno, no sabemos. Quizás no, porque yo estaba oyendo, porque como estaba silencio y la persona estaba hablándole del balcón bien fuerte, y por lo que le estaba diciendo, si la persona coge por donde le estaba diciendo, que se metía que por los caobos, no iba a llegar más nunca. Se iba a quedar por ahí por los caobos en algún punto, y no iba a llegar, pero yo seguí haciendo lo que tenía en mi... Pero tomo esto como una ilustración, hermanos, que el Señor pone en mi corazón para nosotros. Porque no es así. Recuerdo un día que estábamos en Cabo Rojo, nos agarra a Cherry y a mí una clase de aguacero y estaba todo inundado, no había por dónde pasar. Tuvimos que regresarnos de la entrada a la curva esa donde está la escuela, una escuela que hay allí, que entonces tú doblas a la derecha y sigues para Cabo Rojo. Por ahí lo que estaba pasando era un mar. Viramos allí, después que habíamos cruzado otro mar más antes, y tuvimos que irnos a cruzar el otro mar de regreso, coger la 100, bajar hasta Mayagüez, y cuando llegamos a la autopista, nos agarra otro tapón porque se había salido el río por allá. Hay un punto que el río se sale por Sábalo, por ahí para allá. O sea, así es la vida. Así es la soberanía de Dios, que Él hace como Él quiere. Bien. Sepa yo, dice el salmista, cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto. Ciertamente
como una sombra es el hombre. El hombre pasa, pero la sombra no se queda, sigue con él. Vemos la sombra, pero en un segundo ya no la vemos, por lo menos exactamente en el sitio donde estaba. En verdad, esta verdad de la naturaleza breve, transitoria e incierta de la vida, es esta verdad a la que nosotros debemos recordar a diario al trazar nuestros planes. Santiago lo compromete con la verdad central contenida en si Dios quiere, porque entonces Santiago lo va a contrastar. Va a contrastar yo quiero y lo voy a hacer así, porque yo sé, con el si Dios quiere, que es a donde Él quiere que nosotros nos esforcemos en planificar, la manera que debemos esforzarnos. ¿Cuál es la verdad fundamental que debe regir toda nuestra manera de vivir? Tomemos entonces si Dios quiere, que vamos a ver ahora, en tercer lugar, como un recordatorio a la verdad de la soberanía de Dios. Versículo 15. Dice, en lugar de lo cual debéis decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué les parece? Dios es soberano. Si Él quiere, si es su voluntad, porque, hermanos, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, y la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer y el dar poder a todos. Palabras de David en su oración en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 11 y 12. El teólogo puritano Arthur W. Pink se refiere a la soberanía de Dios de la siguiente manera, y usa varios versículos, varias porciones de la Biblia, hermanos, porque la soberanía de Dios rige en toda la palabra. Hay un problema con los cristianos que dudan de la soberanía de Dios o le ponen un freno cuando se habla de la soberanía de Dios. Es como cuando estamos muchas veces compartiendo con una persona, ¿verdad? Y le hablamos de Cristo. Cuando comenzamos a hablarle de Cristo, uno ve el freno puesto y uno rápido ve como la manera de poder zafarse de la conversación porque ya metimos a Cristo. ¿Okay? Pero la soberanía de Dios está en toda su palabra. Fíjense ustedes cómo define entonces hermano lo que la palabra también define. Decir que Dios es soberano es declarar que es el Altísimo, el que hace todo conforme a su voluntad en las huestes de los cielos y entre los habitantes de la tierra, de modo que nadie puede detener su mano ni decirle, ¿qué haces? Citando de Daniel 4:35, perdón. Decir que Dios es soberano es declarar que es el omnipotente, el poseedor de toda potestad en los cielos y en la tierra, de modo que nadie puede frustrar sus consejos, ni impedir sus propósitos, ni resistir su voluntad. Salmo 115, versículo 3. Decir que Dios es soberano es declarar que se enseñorea de las gentes. Salmo 22, versículo 28. Levantando reinos, derribando imperios y determinando el curso de las dinastías según le agrada. Qué tremendo esto para el tiempo presente. Los hombres luchando por quién va a reinar, por quién va a ganar aquí y va a ganar allá. ¿Y qué dice aquí? Dios es soberano.
Él reina y rige y determina sobre las dinastías, sobre los pueblos, sobre las naciones. Decir que Dios es soberano es declarar que Él es solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Primera de Timoteo 6:15. Tal es el Dios de la Biblia, dice y concluye entonces el autor, y esto lo estoy citando de uno de sus libros más conocidos, La soberanía de Dios. Cuando nosotros cantamos, Jehová reina, poderoso sobre la tierra. Jehová reina, se vistió de magnificencia, se ciñó de poder, afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono, tú eres eternamente. ¿Qué estamos haciendo? Estamos reconociendo al Dios soberano. Estamos cantando sobre la soberanía de Dios. Qué bendición tan hermosa tenemos cuando nos reunimos a adorar a Dios con cánticos, con himnos, con cánticos espirituales y con salmos. Siempre que Dios sea exaltado y el nombre todopoderoso de Jesús, ¿verdad? Compartido y glorificado, estamos haciendo la voluntad de Dios. Esa es parte del plan que la iglesia siempre debe tener para cada servicio de adoración. Porque si no, ¿a quién estaríamos adorando? ¿Ven? Fíjense, ahí prácticamente cuando nosotros hacemos caso de la Biblia, podemos estar en este proceso de adorar a Dios como Él quiere y haciendo lo que es su voluntad. San Pablo testificó a los intelectuales de su época allá en Atenas, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, porque en Él vivimos, nos movemos y somos. Vivamos inmersos en la soberana voluntad de Dios, bajo la sombra del Omnipotente. Entreguemos con toda nuestra confianza nuestras vidas, nuestras intenciones, nuestros propósitos, debajo de la mano de Dios. Experimentemos la llenura del Espíritu de Dios en la obediencia a su palabra, en buscar a Dios en los planes que queremos hacer y en todas las cosas en que necesitamos su consejo. Nunca lleguemos a pensar que no quiero que Dios me aconseje en esto, hermano, porque como vamos a ver, eso es malo. Eso es, lo dice la misma palabra en este contexto, es malo. ¿Bien? Es entonces incorrecto hacer provisión para el próximo día o por causa de algún evento en lo porvenir. Si anuncian un huracán y aconsejan sobre las medidas, debemos seguirlas para guardarnos de daños personales y materiales. No lo haremos. ¿Quién no haría una cosa así? Bueno, hacemos planes, ¿cierto? Hacemos planes. Aconseja a Santiago que no planifiquemos por causa de que Él es soberano y sabe todas las cosas y sabe que mañana cuando despertemos, si Él quiere, mueve el río por otra ruta. Porque como dicen los viejitos, el río busca su cauce. Y esto es verdad en el tiempo presente. Se construyen en lugares donde no se hace una planificación correcta y adecuada, y el río tarde que temprano termina visitando casa por casa, habitación por habitación, todos esos lugares que eran del río en tiempos antiguos. ¿Que ha vuelto a llover como llovía antes? Bueno, pues sí. Y ahora la gente se da cuenta del error, ¿verdad? Y planificaron, voy a ser feliz toda la vida en esta casa. Y muchas veces terminan sin la casa, porque el río los arropó. O viene el temblor
y les agrieta su casa, al punto de que no es habitable, no es recomendable vivir en ella. Esos son los infortunios, las sorpresas. No están bajo el poder de Dios. Ahora, vamos a dejar de planificar por eso. Creemos que en esto, aquí Dios no tiene inherencia, en esto que yo estoy planificando. Sí, en todo lo demás, pero no conmigo. No es así. No es así. Debemos entonces, si nosotros no planificamos porque creemos, y lo creemos, yo lo creo, ¿verdad? Que Dios es soberano y hace como Él quiere y tiene todo el dominio y si quiere puede desviar el huracán o puede desviar el río. Yo lo creo, pero no por eso no voy a dejar de planificar. ¿Bien? Sería una insensatez acompañada de soberbia. Y esa no es la enseñanza de Santiago aquí. No es que no planifiquemos, sino que le tengamos en cuenta a Él. Mientras más le conocemos, mientras más en intimidad estamos en Él, mientras más nos apropiamos de la teología. Ay, no me hables de teología, dicen algunos, aún creyentes. Hay personas que se van de las iglesias porque esto aquí, yo no entiendo lo que están diciendo. Y se van para otro sitio donde todo, ay, qué chévere es aquí. Bueno, cada cual toma sus decisiones, pero eso pasa en muchas personas, supuestamente pues, cristianas, de que no quieren, no, lo que quiero es pasar un buen rato aquí, que hayan 40 minutos de cánticos, ¿verdad? Si acaso unos anuncios, y entonces, pues, 15 o 20 minutos de una exhortación, ¿verdad? Que de alguna manera me haga sentir bien a mí. No es así. Si somos así, vamos a tener problemas y vamos a seguir haciendo planes que Dios no va a aprobar, o planes que Dios en nuestros desafíos y soberbias los va a romper. Y quiere el Señor que si lo ha hecho o lo quiere hacer cuando sea para que nosotros tengamos la humildad que estos creyentes allá no tenían, no eran humildes. Ellos planificaban por su cuenta, bien, aparte de Dios. Dios no quiere que en la vida tuya y la mía ese sea nuestro testimonio. Porque así es como el hombre sin Cristo, así es como los gobernantes planifican. Bien. Sí hablan de Dios, pero ellos saben lo que tienen que hacer y cuándo y cómo lo tienen que hacer. La Biblia nos da ejemplos de sensatez en la planificación, hermanos, suficientes. Ahora, ¿cuál es el punto? Hagamos planes en sumisión a Dios, en sumisión a su soberanía, sujetos a su control y decisiones. Si Dios quiere, hermanos, llegará el huracán. Y si no quiere, pues no llegará. Así es como funciona la soberanía de Dios. Lo desviará. No ha sido así en innumerables ocasiones. Dios se ha llevado el huracán para otro sitio. Y algunas personas hasta dejaron de planificar de año para año. Se dieron cuenta, eso no viene nada, porque se olvidaban que Dios es soberano y los desviaba. Y dejaron hasta de creer entonces de que iba a ser así. Y mucha gente dejaron de planificar y no se querían ir de sus casas hasta que vino María, ¿verdad? Y dio una lección bien fuerte. Y otros que han seguido, pues han también dado una lección fuerte. Y los terremotos. ¿Bien? No controlamos absolutamente nada, hermanos. Debemos hacer planes, debemos ser sabios en hacerlos. Pero Dios sabe si va a quitar o no va a quitar. ¿Bien? Hagamos planes, no como los hace el mundo. Nosotros hagamos planes conforme a la voluntad de nuestro Dios. Hermanos, si Dios quiere llegará el huracán y si no, no llegará. Y que no resulte que la hormiga sea más sabia que cualquiera de nosotros aquí. Más sensata y más prudente que cualquiera de nosotros. Porque mire cómo dice Proverbios 30, versículo 25. Las hormigas, pueblo no fuerte, y en el verano
prepara su comida. ¿La preparan? ¿Bien? Y nosotros no hacemos planes, sabiendo que puede pasar esto, puede pasar aquello. Creamos que Dios hace como Él quiere y evitémonos situaciones. Tomemos en cuenta la soberanía de Dios. La palabra de Dios es suficiente para guiarnos en estas cosas. Lo que Santiago confronta no es hacer planes, sino la actitud con que se hacen sin tomar en cuenta a Dios. Pero es necesario que tomemos nota de esta última verdad, de modo que al hacer planes tengamos en cuenta el si Dios quiere como un recordatorio de la pecaminosidad, una amonestación de Dios. Ya no tanto recordatorio, porque todos lo sabemos, que somos pecadores. En este contexto, tomémoslo como una amonestación de la pecaminosidad de hacer planes aparte de Dios. Miren los versículos 16 y 17. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. ¿Estoy diciendo eso yo? ¿Les estoy criticando? ¿Estoy haciendo un juicio mío? No. Santiago lo está diciendo de parte de Dios. Toda jactancia es mala. Va contra la soberanía de Dios. Va contra la realidad de que no controlamos nada. Va contra la realidad del poder de nuestro Dios y de lo frágil y pasajera que es la vida. Y dice el versículo 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sé que esta última parte del pasaje y este versículo 7 tiene una amplia aplicación que muchos toman y que es bueno que la tomemos. Sabemos hacer lo que es bueno. Dios nos dice que es lo bueno y tenemos la oportunidad en un momento específico de hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos entonces? Eso es malo, dice el Señor, es pecaminoso, es pecado. Si conocemos hacer el bien y entonces nosotros seguimos de largo y no lo hacemos. Eso en muchísimas cosas. Bien, ahora, esto está en un contexto. Y el contexto es de que es malo, es pecaminoso hacer planos guiados por la soberbia. Sentándonos en el medio de nuestro corazón y haciéndolo como yo sé. Olvídate de Dios. No me vengas con eso. Ya yo tengo, mira, las personas. Hay tantas personas ya esperando en tal sitio. Y hay cinco vehículos, y hay esto, y hay aquello. Y vamos a ir ahí. Yo te garantizo que vamos a ir mañana. Hay gente que esa es su manera de planificar, hermanos. Es el cuadro que nos presenta Santiago aquí. Y él dice que eso es malo. Porque si no es la voluntad de Dios, porque muchas veces no es la voluntad de Dios. Yo no sé, pero yo no creo que la voluntad de Dios sea, al menos los creyentes, para los creyentes que conocemos. Y si somos creyentes, estamos en la capacidad, como obra del Espíritu Santo, de obedecer la palabra, pues vamos a cogernos unas vacaciones de playa, este Viernes Santo, si vamos todo el año, un domingo de resurrección que no vayamos. Eso es tradición y lo ponemos, lo pasamos al cuadro de que es una tradición, ¿verdad? Y nos zafamos. ¿Es la voluntad de Dios de algo así? ¿Sabemos hacer lo bueno? Hagámoslo. ¿Es la voluntad de Dios el congregarnos? Si es la voluntad de Dios, no dejar de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque donde mejor consejo, donde mayor consuelo, donde mayor esperanza vamos a sacar en nuestros problemas, es
en medio de la congregación, los unos a los otros, oyendo el mensaje de la palabra, orando, pidiendo oración y sabiendo que Dios ha tomado esa oración y que mis hermanos me están apoyando, están conmigo en mi adversidad y que yo puedo identificarme y ser empático y sentirme y ser útil con mis hermanos que también tienen sus problemas. Hay tantas cosas para el creyente que son la voluntad de Dios. Pero nosotros cuando hacemos planes, nos olvidamos del día, de que ese día de los planes, espérate. Entonces nos vamos a hacer los planes ese día. Y sabemos que en un año no vamos a volver por la iglesia. Digo, si hacemos como los que planificaban aquí, que decían, y en un año, ¿verdad? Estaremos por allá. Si no está cerca de su congregación, no hay ningún problema con que cojamos vacaciones, no hay ningún problema con que vayamos a visitarnos a nuestros parientes. Yo he ido a visitar a mis hijos, a mis nietos, y gloria a Dios por eso. Pero entonces, hagamos los ajustes, ¿verdad? Tomemos en cuenta el detalle en la planificación de que nuestro ser querido nos va a ubicar, nos va a hacer saber dónde hay una iglesia cristiana cerca. Y entonces nosotros no dejamos de congregarnos donde estemos. Hay casos y hay casos. Dios tiene todas las cosas bajo su control. Solo que muchas veces nosotros dejamos a Dios de lado, ¿verdad? Porque queremos ir allá y traficar y vamos a estar tanto más cuánto tiempo. Y ponemos al Señor de lado. Lo que deben ser planes donde Dios esté de por medio. Gloria al Señor. Esta soberbia descrita en el versículo 13, de hacer planes dando por sentado que así ocurrirá con cada detalle hasta llegar al éxito, ganaremos, es una actitud interna de independencia y de autosuficiencia. Esto de por sí es pecaminoso. No dar suficiente consideración a la brevedad, a lo transitorio y a lo incierto de la vida. Y espacio suficiente a la soberanía de Dios en el asunto. La suerte, hermanos, se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dice Proverbios 16, 33. En la publicidad de estos planes, aparte de Dios, podría estar el clímax de este pecado. No es que no planifiquemos. Pero ahora, dice el escritor, os jactáis en vuestras soberbias. Y ahí es que está el problema. Me estoy jactando de mis planes. ¿Bien? Toda jactancia es mala. Es lo que dice el versículo 16. Jactarse en el griego es la palabra usada aquí para hacer alarde, para gloriarse. Oh, te voy a enseñar la casa que, mira, te voy a enseñar donde yo vivo. Ayer en la barbería había un señor así. No lo conozco, nunca lo había visto, pero debe ser alguien grande de aquí en Laja, porque todo el mundo lo saludaba y la persona estaba hablando con mucho ímpetu y como anunciando sus éxitos y sus cosas, ¿verdad? Y había unos amigos allí, sacó el celular y le mostró la foto donde él vive y, mira para allá, y el paisaje y todo eso. No sabemos si por lo menos oró para que ese fuera el lugar en que Dios quería que él viviera. Ese no es el asunto. Pero de eso es de lo que habla el jactarse, del que habla aquí el salmista. Y aún nosotros como cristianos muchas veces podemos caer en eso. Y la gente, sobre todo los que no conocen a Dios, y aún los creyentes pueden sospechar, como que se está elevando cuando no debería ser así. Debemos no cruzar esa línea de la humildad hacia la insensatez, hacia el gloriarnos a nosotros mismos. Es pecado, dice el pasaje en el versículo 17.
hacer lo bueno. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. ¿Qué es lo bueno en este contexto entonces? Lo bueno es apartarse de la pecaminosidad inherente a planificar, a arreglar nuestras vidas independientemente de Dios, confiando más en nuestras habilidades, nuestros años de experiencia, nuestros contactos claves, nuestras influencias, etc., sin buscar la dirección de Dios primero. Sin esa expectativa, que si es así, pues será como Dios quiere. ¿Cómo asegurarnos entonces de hacer lo bueno? En primer lugar, vigilando, hermanos, como comenzamos, nuestra soberbia. No caigamos y no seamos soberbios cuando nosotros hagamos planes. Seamos humildes y dependientes del Señor. Número 2, siendo realistas de lo transitorio, lo breve, lo incierto de esta vida, para no recibir un desagravio de Dios, como algunos creyentes se sienten que Dios les ha tratado. Dios no me ha tratado bien esta vez. ¿Bien? O como le hacemos creer a las personas, ¿verdad? Con nuestra jactancia unas veces. Pero mira, y ese Dios tuyo, tú nos dijiste que iba a hacer esto por ti. Nos jactamos por adelantado, ¿verdad? Y Dios quería otra cosa, o hacerlo de otra manera. ¿Bien? Y finalmente, sometiéndonos a la soberanía de Dios, presentando nuestros planes ante Él, satisfechos anticipadamente por los resultados de estos, aunque no fuesen lo que deseamos o esperamos. Pero Dios sí está en control. Nosotros tomamos en cuenta esto y aquello, y si Dios quiere será así. Bien. Las noticias tristes de turistas que mueren ahogados en nuestras playas, tan reciente como estos días pasados. De los niños y gente que mueren por balas perdidas, que no eran para ellos. Y otros tantos que mueren de otras maneras inesperadas. De los estudiantes que ven sus vidas tronchadas por toda clase de accidentes. Piensa tú en tus propias experiencias y circunstancias aún presentes. Deberían hacerlos valorar lo sabio y pertinente de esta enseñanza de Santiago. ¿Cuál es la enseñanza? ¿Cuál es el desafío? Sencillo, directo, práctico y espiritual. Tomen en cuenta a Dios. Tomemos en cuenta a Dios en cada asunto de nuestras vidas. Hombres de negocios aquí, padres, madres, hijos, estudiantes, empleados, desempleados, solteros, viajeros frecuentes, líderes de ministerios, pastores. Yo no dejo de incluirme entre ellos. Iglesia del Señor aquí reunida. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y aquello. Es lo que dice el versículo 15. Es la exhortación. Y esa debe ser nuestra actitud. Si Dios quiere, si Dios lo permite. Hermanos, y con esto cierro. Ciertamente, ¿cómo debería humillarnos esta enseñanza de Santiago para nosotros en esta mañana? A mí me humilla. Es así contigo. Planifiquemos y doy gloria y excelencia a Dios en todo, porque vamos a celebrar el 50 aniversario
Y hace ya 2 años atrás que comenzamos a hablar de eso. Estamos planificando. ¿Qué es lo que queremos? Estamos mirando que el Señor sea glorificado en todo. Que cada persona vea cómo Dios es fiel, cómo Dios cuida a su pueblo. Cómo cuando comparen, los que quieran comparar y así lo hagan, porque bien van a venir personas posiblemente de otros contextos, de iglesias, etcétera. Vean cómo hemos sobrevivido con este método de que no pedimos un centavo a nadie. Ahora ni siquiera decimos, vamos a recoger la ofrenda. Todo el mundo sabe dónde está el lugar para de una manera voluntaria hacer su ofrenda a Dios. Y hasta el día de hoy, y a veces hemos tenido puntos bien fuertes en las reuniones finales de año, en los comités, en el comité porque creemos que no vamos a llegar, que se va a romper el límite que había establecido. Oye, Dios nos sorprende de una manera increíble. Aparecen por aquí, aparece por allá la ofrenda de Dios. Dios está en control, hermanos. Planifiquemos con Él en mente. Planifiquemos para que Él sea glorificado. Amén. Amén. Y si lo que hemos planificado falla en algo, gloria a Dios, somos humanos. No para excusarnos, sino para que Dios esté glorificado y estamos alegres y contentos con lo que Dios está permitiendo y queremos que suceda. Si sucede así, gloria a Dios, va a suceder. Lo que sea, queremos que sea todo para la gloria de nuestro Dios. Wow, planifiquemos en nuestros hogares así. Planifiquemos en todas circunstancias, donde quiera que tenemos que tomar decisiones de esta manera. Y Dios va a ser glorificado. Amén. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora por tu bondad y grande misericordia. Por cómo tú en tu paciencia, Señor, nos has mostrado tu misericordia, porque tantas veces, Señor, no nos das, Señor, el estrujón, el cocotazo que nos merecemos, porque nos desviamos. Señor, tantas veces tenemos tantas y cuales excusas. Claudicamos, Padre, en muchas circunstancias, en hacer lo que es bueno y hacemos lo que nos place. Pero tú quieres que volvamos y nos quedemos en la Escritura y que nos pongamos bajo tu poderosa mano, omnipotente Dios, para que en todos nuestros planes tú tengas gloria, honra y honor. Agradecemos, oh Dios, que tu misericordia es para siempre, para con aquellos que somos tu pueblo. Concédenos la sabiduría implícita en la enseñanza que en esta mañana hemos proclamado desde tu palabra. La hemos visto, Señor, de parte de Santiago para con aquellos creyentes y la tomamos para nosotros en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a que nuestras vidas siempre te glorifiquen, aún en las cosas más pequeñas que tengamos que tomar en consideración, para que tuyo siga siendo el poder, la gloria, la honra y el honor en todas las cosas, porque todas te pertenecen, todas son tuyas y las has hecho con un solo propósito, que tu nombre y el nombre de Jesucristo sean glorificados. Te bendecimos y te adoramos. Te damos gracias por tu gran paciencia y tu gran amor con que nos amas. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas amadas.